Bueno, retomo acerca de las consideraciones importantes respecto de la junta directiva y las SAS. Si bien para la SA hay ciertas incompatibilidades y no se pueden hacer mayorías en la misma junta directiva para evitar situaciones de generación de conflictos de interés, es decir, que unos accionistas dentro de la junta directiva tomen decisiones en bloque a su favor o a favor de un grupo de accionistas determinados, pues no pueden haber relaciones de parentesco entre ellos, ni matrimonio, ni compañeros permanentes, tampoco en este caso vínculos de afinidad o civil, y frente a ello es importante tenerlo en cuenta porque eso es estricto para la sociedad anónima. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos la sociedad por acciones simplificada, que no necesariamente fue creada para ser una gran empresa, aunque ya muchas grandes empresas han adquirido o han tomado este modelo societario, esta estructura societaria? Ocurre que crean juntas directivas, pero entonces en una SAS pequeña en donde puede existir un único accionista o hay tres accionistas, quieren crear una junta directiva, entonces sería absolutamente poco técnico y sería incluso confuso porque el mismo administrador hace parte de la junta directiva, cuando la junta directiva vigila lo que hace el administrador o coadministra con el administrador. Entonces, en una sociedad en donde hay tan pocos accionistas, o son tres accionistas, por ejemplo, los tres accionistas son los mismos de la junta directiva, o incluso hacen unas determinaciones de vincular al representante legal en dicha junta cuando no debería ser lo propio, ¿cierto? O incluso vinculan al revisor fiscal, y el revisor fiscal es otro órgano social totalmente diferente y no puede hacer parte de la junta directiva. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que hacer una aplicación de las reglas de la junta directiva respecto de la sociedad anónima a las juntas directivas que se creen en virtud del modelo societario de las SAS, pero por supuesto hay situaciones estructurales que hay que considerar porque podría ser poco técnico el tener una junta directiva en una sociedad en donde haya tan pocos accionistas. Frente a estos dos cuerpos colegiados, por supuesto, la junta directiva, como es elegida por la asamblea también en los estatutos tendrá, o según los estatutos, tendrá que hacer el nombramiento de los miembros de la junta directiva cada periodo o cada cierto tiempo que tenga que hacerlo. Si se definió que la junta directiva tendrá unos miembros por 2 años, por un año, por 3 años, pues entonces una vez acabado su periodo se tiene que hacer un nuevo nombramiento, una nueva elección. Podrá establecerse en los estatutos que hayan reglas de reelección de miembros, podrá hacerse común y corriente, pero efectivamente pues tendrá que ser la asamblea quien elija y nombre dichos dignatarios. En este caso hemos terminado con los órganos sociales, ya hemos hablado del administrador, del revisor fiscal, de la asamblea y de la junta directiva. Hay otros órganos sociales que digamos se han vinculado con el tiempo y que son mucho más comunes ahora por sobre todo la emisión de normas que han procurado un cumplimiento estricto de los estatutos y las leyes, y especialmente vamos a encontrar que un nuevo órgano social, por supuesto, puede ser un auditor o también puede ser un oficial de cumplimiento, y estos oficiales de cumplimiento tienen como funcionalidad o digamos dentro de sus responsabilidades y funciones el hacerse cargo de la vigilancia, las alertas necesarias dentro de la sociedad y externa a ella, o sea, los órganos de control, si existen riesgos o existen alertas de que se pueda vincular la sociedad con personas que estén vinculados a lavados de activos o financiación del terrorismo. Estos oficiales de cumplimiento son personas que son especialistas en gestión de riesgos, que se preparan para la gestión de riesgos y usualmente también deben de cumplir con una formación en la unidad de, en este caso de información financiera, la UIAF, que es de la Superintendencia de Sociedades, y tienen que tener, digamos, unos niveles de formación que les permitan establecer proyectos de control y monitoreo de riesgos frente a prevención de lavado de activos y, por supuesto, financiación del terrorismo. Entonces, digamos que esos son dos figuras o dos órganos sociales que también podemos encontrar actualmente, que son mucho más típicas que antes
que no son, en este caso, determinadas por el Código de Comercio. La auditoría se puede establecer por vía estatutaria, o sea, por decisión de los socios, y por supuesto el oficial de cumplimiento obedece a normas estrictas de SARLAF o de SAGRILAF o proyectos de SARLAF y de SAGRILAF a las que estén vinculadas u obligadas sociedades que tengan cierto número de activos o que se dediquen a actividades financieras. Entonces, digamos que esos son, digamos, las causas por las cuales podrían existir estos órganos sociales. Ya habiendo hablado de esto, tenemos que hablar específicamente de las asambleas como reunión. Vamos a encontrar que los momentos de las tomas de las decisiones por parte de la asamblea de socios o la asamblea de accionistas se tiene que llevar a cabo mediante unas reuniones que también se llamarán asambleas. Y estas asambleas podremos llamarlas asambleas ordinarias si en este caso se van a desarrollar de acuerdo a la prescripción estatutaria una vez al año mínimo, y usualmente estas asambleas ordinarias se van a dar dentro de los 3 primeros meses del año. La razón por la cual sea entre los 3 primeros meses del año es porque la función o digamos las obligatorias decisiones que se tienen que tomar dentro de esta asamblea general u ordinaria anualizada es la aprobación del informe del gerente. El gerente va a presentar su informe y va a decir qué hizo el año pasado. Y además de eso, el informe de la prospectiva, qué va a hacer ese año en la sociedad, cuáles son sus proyectos, qué es lo que quiere buscar para la sociedad, cuáles son las actividades que va a realizar para sostener o posicionar a la sociedad en el mercado, etcétera, etcétera. Además de eso, se tendrá que sujetar o se tendrá que aprobar, o más bien proponer para aprobación, los estados financieros del año inmediatamente anterior. La razón, recuerden que los estados financieros tienen corte cada año al 31 de diciembre. Entonces, al 31 de diciembre de cada año, el contador y el gerente podrán establecer con claridad si hay ganancias, si hay pérdidas, si hay utilidades, qué ocurrió con la sociedad, cómo fue el desarrollo. Y por eso es que dentro de los 3 primeros meses del año se dan la presentación de las declaraciones y la información exógena o las informaciones para las entidades de control, entre ellos la DIAN. Entonces, la pregunta que me hacen, profe, o sea que los socios aprueban los estados financieros que son del año ya pasado, lo que ya se hizo. Así es, aprueban lo que ya se hizo. Pero importante es tener en cuenta que los socios tienen responsabilidad solidaria frente a la aprobación de los estados financieros en caso de que dichos estados financieros no sean fidedignos, es decir, estén maquillados, no correspondan a la realidad, genera una responsabilidad penal para los socios de la sociedad. Por eso los socios tienen que ejercer su derecho de inspección, es decir, 15 días hábiles antes de la asamblea general, es decir, de la reunión general, tendrán que preguntar, solicitar los estados financieros, hacer las consultas respectivas, revisar las actas, para que puedan tomar decisiones informadas en dicha reunión. ¿Listo? Nunca las reuniones de la junta directiva se llamarán asambleas, se llaman reuniones, ¿vale? Y cada una de esas reuniones tiene que generarse o se tiene que dejar, digamos, por trazabilidad y prueba, un acta. Entonces habrá actas de asamblea general, sea ordinaria o extraordinaria, o sea actas de junta directiva, dependiendo de quién sea el órgano que se haya reunido. Las asambleas generales también pueden decidir situaciones como la remoción o el nombramiento de cargos. En este caso, si para ese periodo hay que hacer nombramiento o remoción de cargos, la aprobación también de la presentación del informe del revisor fiscal en caso de que haya revisor fiscal, él tendrá que presentar el dictamen y también tendrá que aprobar en dicha asamblea ordinaria el proyecto de reparto de utilidades presentado por el gerente, o podrá hacer una contrapropuesta de que se repartan las utilidades de manera diferente. Ocurrirá que dentro de la asamblea general ordinaria podrá haber un espacio de disposiciones y varios, es decir, es un espacio de misceláneos de la reunión en donde los accionistas o los socios podrán hacer preguntas, llevar a discusión ciertas situaciones, manifestar sus inconformidades, sus felicitaciones o lo que deseen para que se pueda agotar dentro de esa asamblea. Pero vamos a encontrar que esto es típico y adecuado para la asamblea ordinaria.
nunca podrá existir disposiciones y varios para una asamblea extraordinaria. Ahora, la asamblea extraordinaria son reuniones en donde se hace la citación o la convocatoria por motivos de urgencia o de necesidad de la sociedad. Es decir, que las asambleas extraordinarias no significa que sean anuales. La ordinaria es mínimo una anual. Si estatutariamente crean más, está bien. Pero las asambleas extraordinarias son justamente, como su nombre lo dice, extraordinarias, que los socios se reúnen o la asamblea se reúne específicamente para poder abordar un tema. Cuando se hacen las convocatorias, es decir, cuando se notifica que va a existir una reunión de asamblea a los socios, se tiene que cumplir con el tiempo, es decir, se tiene que mandar con el tiempo suficiente para que ellos conozcan que se va a llevar a cabo esas asambleas. Y esa regla de convocatoria es un requisito específico de procedimiento que incluso si no se respeta podría dar lugar a una nulidad del acta o de las decisiones que se tomaron en asamblea si no se notificó en debida forma o no se convocó en debida forma a todos los accionistas o todos los socios. La asamblea extraordinaria, por supuesto, por ser de emergencia o ser algo, digamos, fuera de lo común o del ordinario, por supuesto, su convocatoria puede establecerse en los estatutos por un término menor. Usualmente la asamblea ordinaria es con 15 días hábiles antes de la reunión, entendiendo que el día de la reunión o asamblea no podrá ser un día hábil de convocatoria, es decir, tienen que existir 15 días hábiles antes de la fecha en donde específicamente se va a llevar la reunión de la asamblea ordinaria. Mientras que en la asamblea extraordinaria no son 15 días hábiles, se tendrá que establecer por estatutos, pero podrán ser 3 días hábiles, 5 días hábiles, 8 días hábiles, tal como lo determine en este caso siempre los estatutos y los socios, ¿vale? Dentro de sus estatutos. Importante que el conteo de esos días no incluya el día de la reunión. Las convocatorias se tendrán que hacer de acuerdo al orden o específicamente a través de los medios o mecanismos que establecen los estatutos. Si los estatutos se dice que la convocatoria se hará por correo electrónico, por publicación en Diario Nacional, etcétera, etcétera, así se tendrá que cumplir, ¿vale? Vamos a encontrar entonces que esas asambleas extraordinarias, importantísimo, no admiten ningún tipo de misceláneos, es decir, solamente podrá desarrollarse la asamblea extraordinaria basado en los puntos o el orden del día que se indicó en su convocatoria. Entonces, si en la convocatoria de una asamblea extraordinaria se colocó como orden del día o desarrollo de la reunión, ejemplo, decisión sobre la disolución y liquidación de la sociedad, y no hay ningún otro ítem, pues solamente se podrá decidir sobre ese ítem. No se podrán crear nuevos ítems o nuevos elementos a desarrollar y a decidir dentro de esta asamblea porque no es admisible. Es el orden del día muy estricto en la asamblea extraordinaria. Si los socios quieren tomar otras decisiones que no hayan sido presentadas dentro del orden del día en la asamblea extraordinaria, tendrán que buscar o convocar a otra reunión indicando con tiempo suficiente cuáles son los asuntos y poner a disposición la información necesaria para que el resto de los socios pueda leerlo, pueda acceder a ellos, pueda preguntar, pueda tomar decisiones informadas. ¿Vale? Muy bien. Finalizados los órganos sociales, tenemos que hablar de elementos importantes dentro del contrato de sociedad, los cuales son las modificaciones que se pueden dar dentro del contrato de sociedad, es decir, procesos o proyectos que puede sufrir la sociedad. La sociedad puede sufrir específicamente tres procesos diferentes. El primero de ellos es el proceso de transformación de la sociedad. La transformación ocurre cuando una sociedad cambia su estructura o modelo societario. Me explico. Cuando una sociedad colectiva se va a transformar o convertir en una sociedad por acciones simplificadas, o cuando una sociedad de responsabilidad limitada se va a convertir en una sociedad anónima. Es decir, cualquier sociedad del régimen societario podrá convertirse en otro tipo societario. Pero para ello, ¿qué se necesitará de manera básica y concreta? Se necesitará una asamblea en donde los accionistas tomen las decisiones respecto a cómo lo establezcan los estatutos y aprueben, dicha operación.
Además, en esa transformación también tendrá que existir una convocatoria y una publicidad para los acreedores de la sociedad, indicándoles que hay un proyecto de transformación y asimismo indicarles qué pasaría con sus garantías. Porque, por ejemplo, si yo participo en una sociedad de responsabilidad colectiva o una sociedad colectiva, y la garantía de muchos de los proveedores es que Jessica Barrios, como responde patrimonialmente por las operaciones, es la garantía personal del pago de esas obligaciones o de esos contratos. Y vamos a transformar la sociedad en una sociedad de colectiva a una SA en donde la responsabilidad es limitada y solidaria, pues podrían disminuirse lo que consideran los acreedores como las garantías para el pago de sus obligaciones. Entonces ellos pueden presentarse, pueden objetar el proyecto de transformación, pueden solicitar el cumplimiento de sus garantías en caso tal, o pueden exigir de manera anticipada el pago de sus obligaciones porque sus garantías hayan cambiado. Es importante entender que los mecanismos de publicidad e información para los acreedores son también un régimen de debido proceso, a fin de que ellos se puedan presentar, objetar la operación o hacer efectivos sus derechos. ¿Vale? En segundo lugar, vamos a encontrar que otro de los modelos de cambio puede ser los proyectos de fusión o los procesos de fusión. En el proceso de fusión implica que una sociedad se una con otra. Usualmente se da en donde una sociedad es absorbida por otra sociedad que se llamará o le llamaremos absorbente. ¿Qué va a ocurrir dentro de estas dos sociedades? Ocurre que también cada una de las sociedades tendrá que agotar sus respectivas asambleas en donde sus socios tomen sus decisiones y por supuesto, así como en la transformación en la fusión también y en el posterior proceso que les explicaré que es la decisión, los socios que no quieran participar en los procesos de fusión o de transformación podrán ejercer su derecho de retiro. ¿Eso qué significa? Que si yo soy un socio en el cual no estoy de acuerdo con el proyecto de fusión o con el proceso de fusión, pues yo puedo solicitar mi retiro al resto de los socios y que me sean restituidos mis aportes. En este caso, siempre se tiene que guardar el derecho a que los socios que no quieran ser partícipes en estos cambios o modificaciones de las sociedades puedan tener vías de salida y, por supuesto, la restitución de sus aportes, porque ¿por qué existiría que en este caso se excluya o salga uno de los socios diciendo que no desea seguir siendo socio, pero no se le restituyan sus aportes? Porque sus aportes corresponden a aquello que entregó en calidad de socio. Entonces deben de restituirse sus aportes. Profesora, ¿qué pasa si se restituyen los aportes? Pues entonces el resto de los socios tendrá que hacer una reconformación del capital social en aquello que fue entregado como restitución de aportes al socio o accionista que se retiró. Entonces les toca a ellos asumir, en este caso dentro de esa operación, la restitución del capital. Importante, en esos procesos de fusión, también, tal como en la transformación, tiene que haber un proceso de notificación. Entonces, ya dos sociedades al interior o de manera interna tienen que aprobar que sí se van a unir con otra sociedad. Por supuesto, en esos proyectos de fusión tienen que haber información de estados financieros consolidado por la sociedad que se va a fusionar y también la proyección de cómo va a ser la participación de todos los socios en la nueva sociedad. Es decir, por más de que una sociedad absorba a otra, por ejemplo, la sociedad que es absorbente tenía, por ejemplo, 20 accionistas, pero la sociedad que es absorbida tiene 25 accionistas. Ahora habrán 45 accionistas en total y en el proyecto se tendrá que definir cuál sería la participación social de cada uno de esos socios. O también, en este caso, si el cambio del modelo societario es abrupto, es decir, es significativo y, por ejemplo, era una sociedad en donde era una sociedad colectiva, en donde la participación en el capital social se llaman partes de interés y va a cambiar a ser una sociedad por acciones, pues hay que hacer la conversión de esas partes de interés a las acciones y se le tiene que explicar claramente a los socios cómo va a ser su participación en esta nueva sociedad o en esta sociedad fusionada. También el procedimiento implica que se le presente o sea conocido por parte de los acreedores la operación de la fusión, en el mismo sentido que hablamos para la transformación, para que la objete, para que solicite garantías o para que haga exigibles sus acreencias. Podrá hacerlo. Algunas personas me han preguntado, profe,
y si por ejemplo la fusión que se va a hacer de dos sociedades implica una generación de un sistema hegemónico en la economía, es decir, logra una posición dominante en el mercado o genera unas implicaciones en el mercado para los pequeños competidores. Estas fusiones pueden ser de alguna manera también objetadas e intervenidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque este fenómeno se llama integraciones empresariales. La Superintendencia tendrá que valorar si los participantes en la fusión tienen una posición dominante en el mercado, es decir, que tengan un porcentaje significativo en el mercado y que se dediquen a lo mismo, para que pueda manifestar que si no existen las garantías suficientes para que no diluyan a los competidores o no los extingan, pues se dé o un proyecto o una planeación o un monitoreo por parte de la superintendencia para que esto justamente no ocurra. ¿Vale? Frente a los proyectos de decisión, escindir significa separar. Vamos a encontrar que, por ejemplo, en la decisión ocurre lo contrario a la fusión. Una sociedad puede fragmentarse y convertirse en dos, o una sociedad puede tomar parte de sus activos para llevarlos a una sociedad ya existente o conformar una nueva. Cualquiera de esas figuras puede existir. ¿Qué ocurre? También deberá existir una decisión en asamblea de los socios, también tendrá que tenerse el derecho de retiro para los socios que no quieran participar, también tendrá que haber un proyecto de cómo los socios van a participar de la sociedad que en este caso era original o la sociedad de origen, y cómo será su participación en la nueva sociedad. La razón, pues es que si son los socios los que están determinando que parte de los activos de su sociedad creen otra sociedad, pues ellos también tienen todo el derecho a tener participación social en esa nueva sociedad que se crea o en esa sociedad que ya era existente pero que se trasladaron activos de la sociedad de origen. Esos son los tres procesos en este caso. La transformación, que es el cambio de la modalidad societaria, la fusión, la unión de las sociedades, y la decisión, que es la separación de los activos de una sociedad para la creación de otra, o que esos activos vayan a una sociedad ya existente. Les voy a mandar material para que ustedes puedan estudiarlo y sobre todo entender cuáles son los requisitos también de procedimiento frente a estos proyectos.